Buenas tardes, qué bueno que nos acompañan en esta tarde, que va a ser muy especial, se los garantizo, porque vamos a hablar de un libro necesario. Hay libros que se disfrutan, hay otros que se disfrutan más y hay libros que se disfrutan pero además son indispensables y este es uno de los libros. Entonces, bueno, quiero leer la semblanza del doctor Juan Ramón de la Fuente y además subrayar que me da mucho gusto estar aquí con él como universitaria, como egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, estar con uno de los universitarios que ha sido más central en la discusión de México actual. Voy a leer su semblanza. No necesito presentarlo, pero conviene hacerlo. Es profesor emérito de la UNAM, en donde ha impartido clases desde 1980. Fue coordinador de la investigación científica, director de la Facultad de Medicina y rector durante 2 periodos. Fue secretario de Salud de México y presidente de las Academias Mexicanas de Ciencia y Nacional de Medicina. Dirigió la Junta Directiva del Programa de la ONU contra el SIDA en París, la Asociación Internacional de Universidades en la UNESCO y el Consejo de la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio. Es autor de 23 libros y de más de 200 artículos publicados con miles de citaciones en la literatura científica mundial. Por sus contribuciones en el campo de la salud mental, recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2006. Es doctor honoris causa por 20 universidades en México, Canadá, Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Actualmente dirige el Seminario de Estudios sobre la Globalidad en la Facultad de Medicina y preside el Consejo del Instituto Aspen en México. Forma parte del patronato de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la Junta de Gobierno de los Institutos Nacionales de Nutrición, Cardiología y Psiquiatría. Sus últimos libros, Marihuana y Salud, Salud Mental y Medicina Psicológica, ¿A quién le importa el futuro? Y el más reciente, La Sociedad Dolida, el malestar ciudadano, han sido un éxito editorial, lo cual ha dado motivo a múltiples reimpresiones. Y estaba ahora contándonos que en mayo se va a presentar en Madrid, en la Casa, ¿cómo es? La Casa de América, la Casa de América en Madrid. Bueno, si le parece, doctor, quisiera hacer un muy breve comentario de mi visión como lectora y después tenemos una conversación. Claro, adelante. Gracias. Pues me parece que La Sociedad Dolida revela el carácter humanista del doctor de la Fuente, porque en varios elementos lo veo. En primera instancia, él recupera una noción del Renacimiento que centralizaba el conocimiento en el cuerpo humano y a partir de esa metáfora explica realidades. En este caso, en el de La Sociedad Dolida, el doctor de la Fuente explica la sociedad mexicana como un cuerpo bien coordinado, más o menos coordinado, depende del momento, pero que está integrado por órganos que tienen una relación jerárquica. Y el doctor de la Fuente lo que hace es explicar cómo ese cuerpo compuesto por órganos se encuentra enfermo. Y es una manera de explicarlo que resulta muy clara para cualquiera. Aterriza el conocimiento. Y él dice que elementos tóxicos han entrado al cuerpo para desequilibrarlo. Corrupción, desigualdad, populismo, demagogia, ignorancia e indolencia. Yo creo que todos nosotros podemos coincidir con esta visión, quizá no la hemos expresado con esas palabras. Pero el libro, además de ser un diagnóstico sustentado y de tener una narrativa ágil pero morosa cuando hace falta para puntualizar algún aspecto, también es esperanzador porque habla de posibles curas. Con sus ojos y sus manos de doctor, con ese rigor de auscultar, con manos que ven y ojos que tocan, logra hacer un diagnóstico muy certero y hablar de una agenda social en la que todos nosotros, todos los que estamos aquí, nos vemos involucrados. Solo quiero subrayar 2 aspectos. Uno es el de la universidad. El doctor habla de la urgencia de participar, de no quedarnos sentados viendo cómo el cuerpo está enfermo,
como está en una crisis, sino levantarnos y hacer algo al respecto. Si fuera el cuerpo de un ser querido, llamaríamos al doctor, iríamos por las medicinas, lo hospitalizaríamos, porque a veces cuando vemos que la sociedad mexicana está dolida, tomamos un poco esta actitud de indolencia, se pregunta el doctor, y dice, ¿acaso ha llegado el momento de ya no dejar la política solo en manos de los políticos? Se ha vuelto demasiado importante. Este concepto me parece toral. No podemos dejar la política solo en manos de los políticos, que además no lo han hecho del todo bien. Y el doctor propone la universidad como el espacio de difusión, de análisis, de inteligencia crítica, de una conciencia reflexiva y, por tanto, la universidad debe ser un espacio privilegiado donde se construya una salida, una curación. Y él no es acrítico, y esto lo subrayo, porque desde su visión, la UNAM tiene carencias y me da mucho gusto que lo subraye. Dice, a la universidad le hace falta atreverse. Somos una institución que propone muchos cambios hacia afuera y a la vez solemos ser muy resistentes a generar cambios hacia adentro. Y como universitaria creo que tiene toda la razón y me parece muy pertinente subrayarlo. Y en segunda instancia, otro de los temas que toca en la sociedad dolida es el mundo de las drogas. La marihuana. Pensar en un México sin drogas no es real. No es real. Existen dos caminos, explica el doctor en el libro. Uno es el punitivo y de la prohibición, y el segundo es el de la regulación. Hemos caminado por el primero y hemos visto que no funciona, que no da resultados, que nos ha lastimado como sociedad. Entonces él propone que sigamos andando y sigamos desarrollando el de la regulación, que además permitiría tratar a los adictos no como criminales, sino como enfermos, y adicionalmente generaría ingresos para la investigación. Y aquí termino con mi comentario. Y quisiera preguntarle en primera instancia, doctor, uniendo estos dos puntos, ya que estamos en territorio universitario, ¿qué sigue en la legislación de la marihuana y de qué manera puede la comunidad universitaria aportar a este debate en este momento particular? Gracias, Julia. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Muchas gracias por tu comentario, por tu amable presentación, y quisiera empezar, porque no puedo dejar de hacerlo, por felicitar a la Dirección General de Literatura y a la Dirección General de Publicaciones y a todo el equipo de difusión cultural que nos congrega en esta, creo que es la 10ª edición de este festival. Bueno, es un gran acierto, un acierto más de lo que hace la universidad, reunirnos en espacios abiertos, plurales, públicos, a discutir sobre lo que pensamos y lo que decimos, y hacerlo de manera abierta, transparente, sin ningún tipo de acotamientos, porque la libertad de expresión y el ejercicio de la discusión plural forman parte de la esencia no solo de la universidad, sino de la democracia. Y por eso decía yo, como lo señalaba Julia, que me parece importante que haya más interacción entre las y los universitarios y los actores políticos, porque aquí en estos espacios hay mucha inteligencia. Hay una crítica penetrante que nos hace reflexionar, pero también hay una crítica constructiva que nos hace ver los problemas, y muchas veces la percepción que se tiene, o yo tengo, no sé ustedes qué piensan, es que la clase política o no acaba por entender bien la naturaleza de los problemas, o si la entiende quiere pasar de largo, y por eso la sociedad está dolida y por eso hay un malestar ciudadano. Lo que yo traté de hacer en el libro, Julia, es ver al país, aprovechando hasta donde se pueda mi formación como médico, como en efecto, como un organismo que tiene signos y tiene síntomas, como un organismo que está dolido, y que eso es lo que ocasiona el malestar que experimentamos cotidianamente, y tratar de llegar un poco más a fondo en las causas de ese malestar. Y bueno, uno de los temas que nos agobia, que nos preocupa, tú lo decías, es este que tiene que ver con las drogas, que es un problema que además tenemos todos,
incluida la comunidad universitaria. Y me parece que tenemos que enfrentarlo de una manera realista y con los elementos que nos permitan tratar de llegar a la raíz de por qué las políticas prohibicionistas han fallado. ¿Por qué han fallado? Es decir, han fallado porque hoy hay mucho más consumo de drogas que el que había hace algunos años, porque hoy hay una diversidad de oferta mucho mayor que la que había antes, porque en el caso de las drogas, ¿qué creen? Pues los economistas se volvieron a equivocar, porque cuando pensaban que al restringir el producto lo iban a encarecer, hoy la droga es más barata. Entonces, bueno, esta política además hace, como prohíbe, pero no regula y no enmienda y no rehabilita, que el que consuma droga sea calificado como un delincuente, está al margen de la ley. Yo como médico les quiero decir que no estoy a favor de que se consuman las drogas. Las drogas hacen daño, no es una buena idea, pero tampoco estoy a favor de que quien las consuma sea tratado como un criminal, porque no lo es. Y ese es el gran punto de la discusión, y por eso me parece que siendo parte de esta agenda de una sociedad dolida, el tema de las drogas junto con otros, por supuesto que está en el centro de la discusión, y tenemos que abordarlo desde una perspectiva, en mi opinión, de salud pública y no tanto con la perspectiva que se está actualmente enfocando. Sí, menciona también, que creo que es un tema que nos agobia a muchos, la difusión mediática de la violencia es uno de los temas que toca en la sociedad dolida, que me parece que en muchos momentos todos habremos pensado qué hacer con ello. Y usted menciona tres ángulos. Por un lado está el respeto a las víctimas y a las familias, cuando se difunden estos videos, estas fotos de masacres, de cuerpos, en posiciones imposibles y en cosas que no deberían estar viendo los ciudadanos de bien, digamos. Hay entonces estos tres elementos: el respeto a las víctimas y a las familias. Por otro lado, la normalización, y más que la normalización, incluso el aura de popularidad que da a los criminales, a los narcotraficantes, a los violentos, convertirse en estrellas pop, y que lleva a otros criminales a imitarlos. Y en tercera instancia, el derecho a la información. ¿Cómo podemos conciliar? ¿De qué manera nosotros, gente de a pie, que no tenemos un cargo público tal vez, que somos universitarios, cómo podemos llegar a un consenso en el que sintamos que podemos aportar algo? Creo que lo que estamos tratando de hacer en este tipo de ejercicios, el que yo hice al escribir el libro y el que estamos haciendo ahora para discutir estos temas, tratar de llegar al fondo de los problemas y entender mejor su origen. Es decir, no basta con conocer los síntomas, no basta con decir qué barbaridad, este es un país que se ha vuelto muy violento y ayer mataron a no sé cuántos en Zihuatanejo y antier a no sé cuántos en Tamaulipas. O sea, eso no resuelve el asunto. Lo que vivimos en México es una epidemia de violencia, técnicamente hablando. Es decir, cumplimos los criterios de la Organización Mundial de la Salud para poder hablar de epidemia. Es decir, este es un problema que tiene una dimensión, Julia, mayor de la que a veces con la información simplemente en cifras, las cifras son importantes pero siempre son frías. No, vivimos esta epidemia y la pregunta que subyace es ¿qué efectos está teniendo en todos nosotros llevar ya varios años viviendo esta epidemia de violencia? Porque yo no sé a ustedes, pero a mí sí me ha afectado. A mí sí me ha afectado y afortunadamente no he sido una víctima directa de la violencia, pero conozco mucha gente querida, cercana, que lo ha sido, porque he cambiado hábitos de vida, porque hago cosas que antes no hacía y he dejado de hacer cosas que antes hacía. Y se supone que estamos en una región del país donde la violencia no ha llegado a extremos. ¿Por qué nos metimos en este tema? Les voy a platicar, porque me parece que ahí está la esencia del problema. Hace algunos años, cuando vinieron los expertos forenses argentinos a tomar muestras de DNA de una de las múltiples fosas clandestinas que hay en México, de las miles de fosas clandestinas que hay en México, para decirlo con toda claridad,
vi en la televisión unas imágenes que me han dejado marcado desde entonces. Una larga fila de mujeres pobres, en su mayoría indígenas, que estaban esperando a que les tomaran una muestra de sangre para ver si su DNA era compatible con algunos de los restos que estaban rescatando en esas fosas comunes, porque llevaban años buscando a sus hijos, a sus esposos, a sus padres. Me pareció que esa imagen, esa noche, por supuesto, no dormí. Me dejó verdaderamente en shock. Y al día siguiente, en mi seminario en la Facultad de Medicina, les dije a algunos de los miembros del seminario, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo, la universidad tiene que hacer algo. Y entonces emprendimos el estudio para tratar de entender cuáles son las consecuencias de la violencia en la salud mental en algunas comunidades de Guerrero. Y algunas de mis colaboradoras, Deni Álvarez y Casa y algunas otras, elaboramos un protocolo, conseguimos fondos fuera de los fondos universitarios, como tiene que hacerse la investigación, y ahí estamos metidos, tratando de ver qué pasa, porque no podemos nada más aceptar que el estrés postraumático solamente le ocurre a los soldados americanos que fueron a pelear a Irán, ¿no? Que las mexicanas y los mexicanos no tenemos estrés postraumático, ¿cuáles son las consecuencias de todo eso? ¿Qué estamos haciendo con ellos? ¿Qué le pasa a las familias de los desaparecidos que ni siquiera pueden procesar el duelo porque no saben qué pasó? Y son miles y miles de familias. Y esto tiene que ver con el otro punto, Julia, que es parte de la dolencia de la sociedad mexicana, que no conocemos la verdad de los hechos. Se nos oculta con enorme frecuencia. En México la verdad de estos hechos que son traumáticos para todos no sale. ¿Cómo le podemos pedir a los padres de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa que procesen la desaparición de sus hijos? ¿Cómo se los podemos pedir? Es absurdo, ¿no? Yo no sé qué pasó en Ayotzinapa, no sé si alguien aquí sabe que nos lo diga. O sea, no sabemos qué pasó y si no tenemos los elementos veraces, déjenme decirles, no podemos procesar las experiencias traumáticas. La verdad a veces es muy dolorosa, pero es el único mecanismo intermedio que nos va a permitir procesar como personas, como seres humanos, las experiencias dolorosas, las experiencias amargas. Al final, la verdad, cuando se procesa, nos libera. Y si esos elementos no los tenemos, otra vez me parece que es una de las causas de la sociedad dolida y es una de las razones del malestar ciudadano. Entonces son temas, como ustedes pueden ver, que aparentemente estarían inconexos, pero no lo están, creo yo. Hay un hilo conductor y el hilo conductor es el de esta visión, no de periodista porque no lo soy, no de politólogo porque tampoco lo soy, pero sí de clínico, sí como médico. Me propuse tratar de entender a México como un organismo que tiene signos, que tiene síntomas y tratar de entender, yendo un poco más a fondo, qué es lo que está pasando. Y creo que estos son los temas que nos duelen y los temas que nos agravian. Nos duelen que no nos digan la verdad, nos duele que no sepamos exactamente qué pasó, nos duele darnos cuenta que tenemos políticas equivocadas que están causando miles de muertes, nos duele que estamos sometidos crónicamente a la inseguridad y a la violencia, nos duele que no parecemos tener una conexión empática con quienes toman las grandes decisiones en el país. Bueno, estos son algunos de los temas del libro y están planteados con esta perspectiva psicosocial más que estadística o periodística. Sí. Usted habla. ¿Qué pasó? Bueno, no se oye, ¿no? Yo no hice nada. A ver, ¿cómo? Sí. Bueno, sí. Yo no hice nada, lo juro. Usted habla efectivamente de estos temas, doctor, y el subtítulo del libro, El malestar ciudadano, gracias, me recuerda, ¿no? Bueno,
Me recuerda aquella discusión, aquel punto que han señalado algunos teóricos y críticos sobre si estamos pasando del malestar en la cultura, el malestar en la democracia al malestar con la democracia. Pensé en Freud. Si de sentirnos mal con los políticos, con los partidos, con lo que está ocurriendo, con esta sistematización de la demagogia y en fin, a sentirnos mal incluso con la democracia, que ya no nos convence porque no nos convencen sus actores. Y tenemos unas elecciones a la puerta. ¿Qué es lo mejor que nos podría pasar? ¿Qué es lo mejor que podríamos hacer? Y no me refiero, por supuesto, a que nos dé una guía en cuanto a por quién votar. ¿Qué sería lo mejor que podría pasarle a México en estas próximas elecciones? Y conste que se lo pregunto a un personaje que ha sido presidenciable. Mira, yo creo que el planteamiento que yo me hago ante esto es, otra vez, vuelvo a mi perspectiva clínica. Cuando alguien atraviesa por una crisis emocional, y yo creo que todos hemos atravesado alguna vez en nuestras vidas por una crisis emocional. Si hay alguien aquí que nunca haya atravesado por... levanta la mano y luego me dice cómo le hace, porque yo no conozco a nadie que no haya tenido una crisis de esta naturaleza, por muchas razones. Y si tú acudes con un terapeuta o con una terapeuta sensata y le platicas tus cosas y le planteas tus problemas, y una vez que te escucha, quizá lo primero que te va a decir es, muy bien, ¿y qué piensas hacer al respecto? ¿No? Porque, y este es la parte del mensaje que también trato de transmitir en el libro. No podemos quedarnos como vamos, en una dinámica en la que somos nada más víctimas, nos la pasamos quejándonos, las pláticas de sobremesa son siempre sobre lo mismo, con los amigos, con la familia. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para tratar de salir de ahí? Porque esa condición no nos ayuda. Es decir, me preocuparía, yo no veo a México al borde del colapso, no creo que el enfermo se esté muriendo, pero sí creo que si no hacemos algo se va a seguir deteriorando. Y eso sí lo veo muy claramente. Si no cambiamos algunas cosas, el deterioro va a continuar porque no habría ninguna razón para que no continúe. Entonces, sin que haya una fórmula mágica, me parece que tenemos que aprovechar todas las coyunturas. ¿Tenemos una elección en puerta? Sí, tenemos una elección en puerta. ¿Qué es lo que hay que hacer al respecto? Hay que salir a votar y salir a exigir que nuestro voto se respete. Eso sí lo podemos hacer, que se respete absolutamente y que cada quien vote con absoluta libertad por quien quiera y como quiera. Porque si logramos hacer eso, fíjate, Julia, que me parece que el voto puede acabar siendo terapéutico. Es decir, nos va a ayudar a sentirnos que algo estamos haciendo. Si no lo hacemos, si nos quedamos postrados, sintiéndonos las víctimas, pues me temo que no vamos a avanzar mucho. No estoy tampoco planteando que esta va a ser la solución de los problemas, pero sentir que eres parte de la solución ayuda, y ayuda mucho. Entonces, en esta coyuntura, pues yo creo que habría que sentir que sí queremos expresar nuestro malestar y que lo podemos expresar como se hace en un esquema democrático a través del voto y exigir, eso sí, que se respete. Creo que lo podemos hacer y lo debemos hacer. Bueno, una vez que esto ocurra, si es que ocurre, y espero que así sea, pues vamos a ver qué panorama tenemos. Ojalá que se entienda mejor por qué ocurre el malestar ciudadano. No es como nos dicen algunas campañas, que porque vemos las cosas al revés. No es cierto, no es que las veamos al revés, es que ahí están las razones por las cuales hay un malestar, todos nos hemos sentido mal, hay un desencanto, hay un agravio, y esto además tiene sus consecuencias, y las consecuencias son, hay un incremento en las tasas de depresión en la población, hay un incremento en las tasas de ansiedad, hay un incremento en las tasas de suicidio de las y los jóvenes, y un incremento importante. Hay un incremento en las tasas de drogadicción y de alcoholismo. Bueno, si pensamos que todo eso
son elementos independientes del contexto, no le estamos entendiendo al contexto. Ahí está el hilo conductor, ahí están los síntomas y ahí están parte de las razones de esos síntomas. Bueno, me parece que, como suele ocurrir otra vez frente a alguien que está pasando por una etapa difícil en la vida, lo primero que necesita es tratar de entender lo que está pasando y buscar cada quien cómo puede participar para salir de esa situación. Ese es un poco el planteamiento. Ahora, no tengo, por supuesto, ni conclusiones ni fórmulas mágicas. Al contrario, lo único que pretendo es que a lo mejor el libro pueda estimular un poco la reflexión, el debate, la discusión sobre estos temas con una óptica que va más allá de la que habitualmente estamos pudiendo entenderlo, que es la óptica de un médico que está frente a un enfermo y que está tratando de entender la razón de sus molestias, de sus dolencias. La universidad, la UNAM, es un espacio muy importante y lo ha sido siempre en muchos ámbitos, pero señalaré tres: la ciencia, las humanidades y las artes. Y no es casual que sean justamente tres áreas a las que en general no se les da importancia. Quiero decir, a nivel presupuestos, proyectos de gobierno, políticas públicas, en fin. Pero mi pregunta va en el sentido de qué hacer en este momento con las artes, las humanidades, las ciencias, cuando en algunos casos se han desdefinido para adecuarse a los requerimientos del mercado, cuando en muchos momentos se han convertido en mercancía de intercambio y no aquello que decía Hegel, ¿no? Que el arte no es un juego, es una aspiración de absoluto y tiene que ver con lo más esencial del ser humano, pero en muchos momentos creo que hoy estas tres disciplinas, parte de ellas, se ha convertido literalmente en una mercancía que solamente responde a leyes de mercado. ¿Qué tienen que hacer para recuperar su función crítica? A ver, yo creo que es muy importante lo que dices, Julia. Yo diría, vería tu planteamiento en dos dimensiones. El primero, y lo quiero señalar con toda claridad, que yo creo que universidades como esta, no es la única, se han resistido a subordinarse a las leyes del mercado y es una de las principales fortalezas de una institución educativa como la nuestra. Es decir, ha habido una suerte de resistencia. Hemos estado en la resistencia intelectual, en la resistencia académica desde hace ya muchos años y yo creo que esa es una convicción en la que no debemos de flaquear. Pero la crisis de las humanidades, por supuesto que está teniendo enormes consecuencias. Yo pienso que no podemos entender la corrupción, la deshonestidad, si no vamos otra vez a los orígenes, dónde se quedó la ética, dónde se nos fueron los principios, dónde se nos fueron los valores. Es decir, esto que es la esencia de las humanidades en muchos aspectos, que hemos relegado porque no parecen en los ojos de algunos que no le entienden bien al mundo, pero que tienen capacidad de decisión, y mira que hay muchos ejemplos de eso ahora, porque también ineludiblemente, pues por ahí le dedico unas líneas al señor Trump, ¿no? Porque no podemos hablar de la sociedad dolida sin hablar de este personaje y de la importancia que tiene la psicología y a veces quizá la psicopatología en las grandes decisiones que afectan al mundo. Pero el tema de las humanidades es crucial, es decir, y por eso el último capítulo del libro, Julia, ¿saben a qué se lo dedico? Se lo dedico al libro y a las bibliotecas. Y lo hice deliberadamente. Yo no puedo acabar una reflexión sobre mi país, sobre el malestar ciudadano y sobre la sociedad dolida sin volver un poco a lo que encuentro como la gran alternativa de mediano plazo para la solución de los problemas, porque el mayor de los males, la más grave de las enfermedades que todavía padecemos en muchos sectores del país es la ignorancia. Y mientras no resolvamos esto,
me temo que va a costar mucho trabajo avanzar como queremos. Y entonces vuelvo al libro, y qué bueno que hoy estamos en un acto que de alguna manera lo honra, le da su lugar y nos permite venerarlo, porque sin libros no hay cultura, porque sin libros no hay reflexión, porque sin libros no hay capacidad para poder pensar y repensar lo que nos pasa y los que somos, porque la era digital, maravillosa como es, formidable como es, no lo reemplaza, porque la información no nos hace ni más sabios ni más cultos, y eso es lo que se nos está escapando. Ya lo decía el poeta Eliot, Rosa, en 1934, T.S. Eliot decía, ¿y dónde quedó el conocimiento en aras de la información? Y conste que no había Google en esa época. ¿Qué diría hoy Eliot? No sé qué poema maravilloso nos estaría planteando para decirnos, no confundan información con conocimiento y no confundan conocimiento con sabiduría. Y para poder contextualizar todo eso y poder decir que hoy estamos más informados que nunca, pero probablemente somos menos sabios que antes, hay que darnos cuenta del valor de las humanidades. Y si eso no lo tenemos claro, mucho me temo que vamos a seguir, porque también estamos inmersos en la dinámica global, en esta dinámica en donde, como le digo yo a mis estudiantes, ustedes están hoy más informados que nunca antes en la historia. Un estudiante de la universidad tiene más información que la que tiene ahora, pero me quedan muchas dudas sobre si esa información los está realmente formando, los está haciendo más sabios. Y la única forma como esto puede mejorar es quizá no con tanta información, sino con un poco más de sabiduría. Hace poco, y termino nada más, porque el tema es muy importante en este punto, me decía un estudiante, obviamente, como te lo dicen con esa frescura, oiga, ¿y usted por qué cree que sabe más que Google? ¿Quién sabe qué le habré dicho? ¿No? Ya no me acuerdo qué es lo que dije para suscitar esa pregunta, pero me dejó, por supuesto, me zarandeó y le dije, mira, por supuesto que no sé más que Google, pero tengo una ventaja sobre Google. Yo creo que yo puedo interpretar en muchos campos mejor la información que Google maneja. Esa capacidad de interpretarla es la única ventaja que tengo. Es decir, la única ventaja que tenemos sobre la inteligencia artificial, que ya está ahí y que puede procesar Big Data mucho mejor que nosotros y descubrir fenómenos que nosotros no podemos descubrir, pero por más que digan que se parecen a las neuronas, y sí se parecen, los algoritmos de la inteligencia artificial, por fortuna, todavía no pueden pensar, por fortuna todavía no pueden interpretar. Entonces, nuestra gran herramienta es nuestra inteligencia frente a las posibles perversiones de la inteligencia artificial, incluida la manipulación en las elecciones, según vimos qué pasó en Estados Unidos. Está la inteligencia de todas ustedes y de todos nosotros. Y esa es la que hay que despertar, y esa es la que hay que nutrir, y esa es la tarea maravillosa de la educación y de las universidades. Y esos son los principios a los que no podemos y no vamos a renunciar. Entonces, estos temas hay que ponerlos en la agenda y hay que entenderlos, porque ahí está la salida de mucha del malestar y de las dolencias de la sociedad, desde mi perspectiva, obviamente, modestamente, como médico. Sigo con mi símil, a mí me ha dado una posibilidad de entender mejor a México desde que me decidí a tratar de profundizar un poco más en sus síntomas y mantener este símil de un organismo que está dolido y que por eso expresa cotidianamente su malestar. Gracias, doctor. Hablando ahora de las redes sociales son espacios de comunicación horizontal, son normalmente un cobijo del anonimato, porque uno nunca sabe si el avatar que aparece ahí y el nombre es alguien o es un bot o una cuenta falsa, pues.
son espacios poco dados al diálogo, donde normalmente una cuenta, un perfil, una persona real, quiero decir, suele construir espacios autorreferenciales. Es decir, yo sigo a quienes piensan como yo y quienes piensan como yo me siguen a mí. Con lo cual uno termina pensando que ese es el mundo. Pero resulta que solo estaba yo escuchando a mis vecinos de la cuadra, por decirlo de alguna forma. Y sin embargo son una realidad que yo sé que usted no está negando. Mi pregunta es, ¿cómo podemos utilizar las redes sociales? Vimos la utilidad, el funcionamiento y la fuerza organizativa de los jóvenes el 19 de septiembre a través de las redes sociales, cuando el gobierno se pasmó, cuando las televisoras y los medios de comunicación tradicionales o estaban caídos o estaban congelados porque no sabían qué hacer. Las redes sociales fueron el momento, digamos, de unión de los jóvenes. ¿Hay alguna manera en que podamos ver más allá de las redes sociales para propiciar estos valores de diálogo, de análisis, más allá de los 140 caracteres? Yo creo, Julia, que no hay una, hay muchas maneras de hacerlo. Es decir, las redes sociales sí pueden ser el juego de espejos perfecto. Hoy estamos más conectados que nunca antes y estamos más solos que nunca antes. Quien piensa, ahí está el espejismo, quien piensa que tiene muchos amigos porque tiene miles de seguidores en Facebook, se está equivocando. Quien piensa que es un gran fotógrafo porque trae el último celular que toma fotos casi solo, ¿no? Se está equivocando. ¿Sí? Esos son los espejismos que no debemos dejar que se apoderen de nuestra conducta y de nuestras motivaciones y de nuestra forma de reaccionar y de actuar. Las redes sociales pueden ser un complemento importante, pero nada reemplaza la interacción presencial. Yo no sé cuántas gente nos estén siguiendo en streaming, pero yo estoy interactuando más a las miradas de ustedes, a las expresiones de ustedes, a lo que estoy viendo, que a lo que pudieran estarnos siguiendo, que qué bueno que esté ocurriendo. Mi punto es, la interacción presencial, personal, es irreemplazable. Y el gran peligro que yo veo en las redes sociales, y lo veo sobre todo con los más jóvenes, Julia, es que puedan llegar a pensar que esa interacción personal es reemplazable por las redes sociales. No lo es. Y déjenme rematar este punto comentando algo que también está en el libro, que es el estudio longitudinal que más tiempo ha durado en la historia de la investigación en ciencias sociales. Es un estudio que se inició en Harvard hace más de 80 años, cuando se tomó un grupo de jóvenes que ingresaban en aquella época a la universidad, en la que había de todo. Incluido en ese grupo estuvo el que después fue el presidente Kennedy. Eran la clase que entraba, la generación que entraba a Harvard, y los psicólogos de Harvard dijeron hace 80 años, vamos a seguirlos para ver cuáles son los factores que determinan su felicidad. ¿Cómo podemos entender y estudiar la felicidad? Pues son 80 años de estudio, 7 directores de ese proyecto, porque los demás se han muerto. Yo conozco al último, al actual, porque es psiquiatra y tenía yo un contacto previo con él y he estado un poco más cercano. Bueno, se han muerto muchos, como se podrán imaginar, este grupo ha estado, yo creo que es el grupo de personas más estudiadas en la historia, ¿no? Todos los factores que se puedan imaginar. Y al final, los octogenarios que todavía viven y sus familiares que ya entraron al estudio han determinado que la variable que determina, la única variable que puede determinar la felicidad es la capacidad que hayan tenido estas personas para establecer relaciones afectivas con otros. No fue el poder, no fue el dinero, no fue el éxito, ni siquiera fue la salud como tal. Muchos se enfermaron y murieron de cáncer y murieron de algunas cosas que feas, pues digamos. Pero si lograron a lo largo de su vida establecer relaciones afectivas con otros, alcanzaron la felicidad. Bueno, yo creo que este es el mensaje que hoy, sobre todo, hay que transmitirle a los jóvenes,
y sobre todo a los millennials, que creo que están tan sometidos a este juego de espejos que piensan que la felicidad, que al final yo sigo creyendo que es uno o debe ser uno de los objetivos de nuestras vidas, tratar de acercarnos a la felicidad, porque si no, pues qué aburrido, ¿no? Qué absurdo, ¿para qué estamos aquí? Hay que tratar de serlo, no digo que lo seamos siempre, pero decirles, ojo, el camino de tu éxito no va a estar por estos bienes materiales, que si te llegan, qué bueno, si los ganaste legítimamente, disfrútalos. El verdadero secreto está más por el lado de cómo estás manejando tus emociones, cómo te estás relacionando afectivamente con los que están cerca de ti, empezando por tu familia, por tus vecinos, por tus compañeros de trabajo, etcétera. Yo creo que es un gran estudio y es una lección importante, y por eso uno de los capítulos le pongo, ¿puede comprarse la felicidad? Bueno, pues ya se los adelanté en este caso. Por supuesto que no puede comprarse, se necesitan ciertos recursos para no tener carencias y hay que luchar por ellos, pero de ahí para arriba lo que cuenta es nuestra vida afectiva, nuestra vida emocional y cómo manejamos esa parte de nuestras vidas a lo largo del recorrido que tenemos que hacer en este mundo. Gracias, doctor. Pues justamente esa iba a ser mi última pregunta relativa a, de nuevo, el valor humanista de lo que es más intrínseco al ser humano, que es el otro, espejearse en el otro. Vamos a dar un espacio a preguntas, si le parece bien, del auditorio. Seguramente habrá muchas por acá. Doctor, gracias por su plática. Creo que en cuestiones de terapéuticas y sobre todo las profilácticas me quedan claras, que la sociedad está enferma. Entonces, la pregunta inmediata es, ¿cómo afecta esta enfermedad o cómo puede afectar los procesos electorales que tenemos en puerta? Ya vimos lo que pasó en Estados Unidos. Bueno, a ver, yo lo que les puedo decir es, habiendo hecho esta suerte, no de diagnóstico, pero sí de descripción de lo que nos está ocurriendo con esta óptica, yo pienso que la persona que mejor entienda por qué está dolida la sociedad y que sea capaz de establecer una relación empática con los sectores que conforman nuestra sociedad, es quien tiene más posibilidades de ganar la elección. ¿Quién está pudiendo establecer una relación empática que nos diga, que nos transmita, que realmente nos entiende, que realmente se da cuenta que este malestar no es porque seamos malagradecidos y porque no, que este malestar tiene una causa, tiene un origen, es real. Quien nos entienda y le transmita a la gente que nos está entendiendo, creo que tiene más posibilidades. Ahora, hay otro tema en esto que me parece muy importante y que tocó Julia en alguna de sus comentarios, preguntas, y que yo de alguna manera omití. Y es algo que nos está haciendo mucha falta. Tenemos que, para darle a esta trama compleja su justa dimensión, tenemos que propiciar el diálogo entre sectores, porque no todos tenemos la misma percepción de lo que está pasando. Y algo que me preocupa de cara al proceso electoral que estoy viendo es que aquí los banqueros hablan con los banqueros, los empresarios con los empresarios, los académicos con los académicos, ¿no? Y no estamos teniendo el diálogo intersectorial que nos permitiría precisamente entender por qué el malestar de unos y de otros sectores no es necesariamente el mismo, porque las dolencias no son las mismas. Y yo creo que aquí otra vez a las y a los universitarios nos toca tomar la iniciativa y salir, y también por ahí lo digo, ya lo comentaba Julia, salir a hablar con otros sectores, pero sobre todo salir a escuchar a otros sectores. Bien lo decía Unamuno, la mejor forma de poder dialogar es escuchando y preguntando. ¿Y saben qué? Creo que eso lo podemos hacer los universitarios mejor que otros sectores, porque estamos muy acostumbrados a preguntar, a que nos pregunten y a escuchar.
Gracias, doctor. ¿Otra pregunta? Buenas tardes, doctor. Antes que nada, es un privilegio estar aquí con usted presentando su libro. Y bueno, actualmente soy estudiante de la Facultad de Ingeniería y este semestre viví un acontecimiento que a lo mejor no pensé que iba a vivir, que fue lo de la drogadicción en la UNAM. Usted que conoce a la comunidad universitaria, ¿qué me podrá decir cómo los estudiantes podemos combatir esta situación, ya que por un lado tenemos una comunidad que quiere salir a luchar contra esta situación y por otro lado tenemos una comunidad que tiene miedo, porque si nosotros planteamos el enfrentar a las personas que venden droga dentro de la UNAM, también existe ese miedo de que nos pueda pasar algo. Entonces, ¿cómo combatirlo y cómo concordar con las autoridades actuales? Y están mucho más expuestos que lo que estaban los propios estudiantes de esta universidad hace 10, hace 20 y hace 30 años. Y lo primero es precisamente estar conscientes. A ver, ni la universidad, ni ninguna universidad que yo conozca son unas ínsulas. Formamos parte de una sociedad, de una ciudad, de un país y de una cultura. Por supuesto que en México ha crecido la oferta y ha crecido el consumo. Y esto se refleja también en los espacios educativos, porque además, pues los jóvenes en general tienen una tendencia quizá más acentuada desde siempre a experimentar con sustancias que alteren su conciencia. No hay ninguna etapa en la historia de la humanidad en donde no haya habido algún tipo de droga y de experimentación con drogas. Entonces, cuando alguien dice es que hay que construir una sociedad sin drogas, bueno, pues es una ingenuidad. Eso no va a ocurrir. Mi pregunta es cómo lidiamos con las drogas, porque allí están, van a seguir estando y cada vez va a haber más. Bueno, hay que tener información. Hay que saber que las drogas hacen daño. Hay que saber que puedes tener un riesgo si las usas de desarrollar o no adicción. Hay usuarios que son ocasionales y no generan ningún problema. Yo no me ocuparía de ellos. Hay usuarios que son frecuentes y tienen muchos problemas. Y esos no son delincuentes. No necesitan cárcel, no necesitan combatirse con los cuerpos policíacos ni con el ejército. Estos necesitan programas de prevención y de rehabilitación. Todos los adictos pueden reinsertarse socialmente si tienen un programa de rehabilitación adecuado. Pero la estrategia fallida contra las drogas, la declaración absurda de guerra contra las drogas, nos ha hecho criminalizar el problema. Y todo el dinero se va en comprar helicópteros y equipar cada vez más a las fuerzas militares. ¿Y dónde está? Menos del 3% se va a los programas de salud, que debería de ser los que tendrían que estar por delante de todos. La única posibilidad que tienen estudiantes como tú y de tu generación es tener información, tener una clara conciencia de que sí, ahí van a estar las drogas y van a estar cada vez más accesibles. Y al final, cada uno de ustedes tiene que tomar una decisión responsable. Tómenla con información, tómenla midiendo cuáles pueden ser las consecuencias. Me parece que es la mejor opción para prevenirlas. Yo, por supuesto, que apoyo las estrategias del rector Graue de decir esto no se va a combatir con armas y con más balazos. Es absurdo pensar que esto se va a eliminar así. Hay que tener, como lo está haciendo la universidad, que es la única que ha estado haciendo desde hace muchos años, planteamientos contundentes de decirles la política que están estableciendo para combatir el problema está fallando, no es la adecuada, hay que revisarla. Hay otros marcos en otros países del mundo, tienen mejores resultados que nosotros. Esto lo está haciendo la universidad. Y finalmente también, porque hay que decirlo contundentemente,
No hay un solo estudio que demuestre que en esta universidad se consuman más drogas que en otras universidades. ¿Ok? Que quede muy claro, no hay ningún estudio. Entonces, pues no, yo tampoco acepto que quiera criminalizarse a la universidad. Este es un problema nacional, es un problema de la sociedad, no estamos exentos, hay que enfrentarlo y creo que lo enfrentamos como mejor se debe enfrentar, hablando de ello, proponiendo alternativas y lo que es muy importante, qué bueno que lo preguntas, tratando de educar, aquí sí podemos hacer las cosas mejor, tenemos que hacerlas mejor. Hay que hablar de estos temas con todos los estudiantes. Yo estuve hace poco en Prepa 6 y he estado oyendo a algunos otros planteles que me han invitado a hablar abiertamente del problema para tratar de generar mayor información y una mejor educación, que son los instrumentos de la prevención que yo conozco. Sí, sí, hay algunos, sí, un ratito. Sí, con mucho gusto. ¿Tenemos espacio para una pregunta más? ¿Sí? ¿Sí? Ah, que aquí… Muchas gracias. Parece que acá alzaron la mano antes, perdón. Bueno, ¿Sí? Ok. es una pregunta muy rápida. Aquí en la universidad y en esta parte cultural está habiendo actividades que ayudan mucho a la salud de toda la gente y prácticamente yo acabo de tomar ahorita un taller de 2 semanas en esta parte de difusión cultural, de conocer e interactuar más y ayudar a que se forme mejor el tejido social. También tomé un taller de cuentacuentos para abuelos y todas esas cosas. Y se me hace fantástica la apertura que tiene la universidad para abrir el conocimiento a toda la gente, sin importar la edad o Tenemos poco cualquier otra tiempo, cosa. si puede acotar Entonces, la pregunta. Mi pregunta va en relación a esta parte del dolor, ¿no? Y en la relación a sanar, en vez de descubrir formas de capturar el dolor, en realidad también en la Facultad de Medicina y eso, ¿no? Y en el sector cultural, ¿no? Entonces, esta parte de sanar, me gustaría que me comentaras realmente, pues, porque también hay que sanar, ¿no? O sea, no solamente ver el dolor, sino sanarlo y como decía alguien, ¿no? Como decían los de la Facultad de Psicología, los psicólogos solamente se dedican a 2 cosas, ¿no? A ver cómo estuvo el problema y a ver toda la historia para poder sanarla, y un pequeño porcentaje de psicólogos se dedica a ver cómo van a sanar a la gente de aquí en adelante, ¿no? Claro, Gracias. bueno, hay de todo. Yo creo que, mira, primero qué bueno que alguien como usted esté pudiendo participar de los programas de la universidad, porque esta también es la función y la vocación de esta institución, hombre. Esta es una institución que está absolutamente arraigada en la conciencia de la sociedad mexicana, está en el corazón de la sociedad mexicana, por que sus programas son abiertos, porque su espíritu es generoso, porque el conocimiento aquí no lo usamos como algo que es selecto y solamente para unos cuantos espíritus. Aquí en esta institución es una de las primeras en este país que empezó a hacer hace muchos años del conocimiento un bien público y por eso defendemos la educación pública. El conocimiento es de todos, es lo que nos va a sanar. Lo que nos va a sanar es salir de la ignorancia. Lo que nos va a sanar es que más personas como usted vengan a talleres y participen y fortalezcan el espíritu y se entusiasmen más allá de la edad, más allá de la condición socioeconómica, que se imaginen que sus vidas y la de sus seres queridos pueden ser mejores. Ese es el germen que tenemos que transmitir. Y si la UNAM lo está haciendo, y parece que lo hizo con usted, pues creo que está haciendo bien las cosas. Por aquí había otras, ¿te parece? Muy rápido, sí. Es que desde hace tiempo vi la mano y no quisiera. Gracias. Brevemente, por favor, nos queda muy poquito tiempo. Bueno, me urge decir esto, que es la proliferación de la drogadicción puede considerarse, invitaría a que consideremos la posibilidad de que sea una estrategia
política y que sus consecuencias no solamente son de salud, sino son de criminalización. El muchacho que consume y que se hace adicto y que luego debe dinero y que luego le prestan dinero y que luego le obligan a hacer crímenes y que luego su familia le tiene que dar la espalda y que luego es un criminal, es una cadena de criminalización, sembrando criminales. Y la segunda, perdón doctor, es, no quiero la respuesta, pero sí quiero que sepa que lo pregunto es, ¿por qué no es usted candidato a la presidencia? Esta la contesto rapidísimo, hombre, porque yo estoy encantado trabajando para la universidad, haciendo lo que hago, dando mis clases, haciendo investigación y compartiendo con ustedes. Eso es lo que me interesa hacer en la vida, lo he hecho, lo quiero seguir haciendo. Y sí, desde la universidad contribuir. Cuando me dicen, oiga, ¿usted hace política? Por supuesto que hago política. Desde la academia hacemos política. Queremos incidir en las políticas públicas. Queremos que haya una política contra las drogas más racional y menos irracional. Queremos que haya más sensibilidad para las consecuencias de la violencia. ¿Sí? La academia no puede estar aislada. Tiene que regresarle a la sociedad con propuestas lo que la sociedad espera de nosotros, y hay muchas universitarias y universitarios que lo hacen. Y en relación al tema que usted señala, yo creo que el verdadero problema, lo que ha generado más problema en torno a las drogas, y se lo dejo como reflexión a usted y a otros que pueden ser más escépticos, no son tanto las drogas, es la política prohibicionista. ¿Qué genera la violencia? La política prohibicionista. ¿Qué hace que los jóvenes entren en contacto con el crimen organizado? La política prohibicionista. ¿Qué genera el lavado de dinero? La política prohibicionista. Las drogas hacen daño, lo he dicho, lo reitero, sí hacen daño, pero creo que a este país, en términos de muertes, en términos de criminalización de los jóvenes, de vidas arruinadas, la política prohibicionista ha tenido mucho más consecuencias dañinas que las drogas propiamente dicho. Hay que conocer a las drogas, hay que estar alejado de ellas porque nos hacen daño, y si alguien en pleno uso de sus facultades, siendo mayor de edad, como una atribución a su autodeterminación, desea consumir alguna droga, es su responsabilidad. Yo le diría, te hace daño, pero no podría decirle, estás cometiendo un crimen. Y hoy, con nuestra política, lo que estamos haciendo es criminalizarlos. Gracias, doctor. Julia. Les recuerdo que hay venta de libros. Por favor, lean este libro. Nos va a iluminar, nos va a llevar a una reflexión necesaria. Acompáñenme a darle un aplauso al doctor de la... Gracias, Julia.